y que está... Entrevistas, un espacio de reflexión colectiva. Fernando Rossellini es diseñador industrial por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor titular de Diseño Industrial 3B, en la misma casa de estudios donde también se desempeña en trabajos de extensión, investigación y gestión. Hoy nos acompaña en este bloque especializado. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá en el programa, del cual soy seguidor. No sé si fan, pero seguidor. Bueno, está bien. Bueno, esperemos que logremos. Porque fan es mucho, ¿viste? Es como... Sí, no te vemos emocionado. No se quebró cuando llegaste. No es fan. Bueno, y estamos acá puntualmente reunidos porque has tenido desde el equipo que dirigís, en la cátedra, etcétera, una experiencia que tiene que ver con un proyecto de juegos infantiles inclusivos, del cual hemos tenido noticia, hemos compartido en algún momento del proceso, y la verdad que nos parece una experiencia de esas muy valiosas que se dan en nuestra querida casa de estudios, que también se vinculan con el medio, se vinculan con la realidad, pero bueno, qué mejor que uno de los protagonistas para compartir esta experiencia. ¿De qué se trató? Y se trató de un proceso de todo un año, un proceso largo, podremos decir, que nace desde la academia, del cursado de la asignatura Diseño 3B, que este año nos planteamos, nosotros todos los años planteamos temas, no productos, el primer enfoque. Y ese tema está atravesado por diferentes realidades y como temas y situaciones que se han ido abordando ahora, el tema de la vulnerabilidad, el tema de las minorías. Nosotros, un tema que está instalado hace mucho tiempo en la cátedra es el tema de la discapacidad, personas en situación de discapacidad. Este año se nos ocurrió, porque bueno, son proyectos, tomar el espacio público o abordar el espacio público dentro de la temática, entonces que tuviera que ver con el espacio público, con la niñez, lo cual es una persona que siempre está en una situación, podremos decir, de vulnerabilidad, o una persona que tiene unas necesidades muy, muy demandantes, y sumado al tema de la discapacidad. Entonces surge de ese cruce de la persona, el entorno, la necesidad, la actividad, surge esta temática que la abordamos proyectualmente. Diseño 3 es de materia de cuarto año de la carrera de diseño industrial, que es el último año que se cursa antes del trabajo final. Viene a ser, claro, la última materia troncal de la estructural, la previa al trabajo final. Al trabajo final. Lo cual, bueno, contamos con alumnos o estudiantes avanzados, pero bueno, son personas en formación. Sí, porque el proyecto, ya teniendo en cuenta como lo estás enmarcando, tiene una complejidad importante, ¿no? Lo del espacio público, lo de la inclusión, es como que tiene diferentes aristas que cada una de esas confluyen en un tema bastante complejo. ¿Y cómo es el proceso de diseño? Imagino que son muchos grupos, o es un grupo grande que se dedica a diseñar en conjunto sobre un sector en particular, o arrancan desde la selección del sector donde se va a trabajar. Bien, este año nosotros contamos con 83 estudiantes inscriptos en la asignatura y que la cursaron regularmente. Nosotros lo que planteamos dentro de los planteos didácticos pedagógicos de la cátedra es que el trabajo lo hagan de forma grupal. Ellos deciden, grupos no muy numerosos, hasta 3 personas, pueden trabajar también, si quieren, que la mayoría no quiere trabajar de forma individual, en parejas o de a 3. De esto surge de que nosotros todo el año tuvimos 34 proyectos con la misma temática y con la misma persona en el centro. Nosotros tratamos de trabajar mucho con el diseño centrado en la persona. Esta cuestión de la discapacidad, nosotros tratamos de... Son muchos los objetivos, pero uno de los fuertes es esta cuestión del diseño centrado en la persona. ¿Cómo respecto a eso por ahí, para explicar un poco en qué consiste eso? O sea, ¿de qué otra forma podría ser si hay un diseño que no está centrado en la persona? ¿Cómo es esa disyuntiva? Sí, hay algunos autores, o algunas veces se nombra esto diseño de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro.
En diseño, sea cual sea, hay una cuestión que yo lo veo como realmente como un problema, el tema del diseño de afuera hacia adentro, digamos, desde lo estético, desde la forma. Los diseños siempre tienen como una preocupación muy marcada desde el valor estético, sintáctico, semántico, etcétera, etcétera, etcétera del producto, pero un enfoque muy en la forma. Y el centro podría ser, corregime si me equivoco, el centro sería muchas veces en ese caso en el objeto, no tanto claro. Hay una preocupación del objeto y del objeto la forma. Hay una trilogía que muchas veces se nombra que es forma, función, tecnología, ¿no? O sea que son como los 3 patas de un proyecto, los 3 ejes que vertebran de un proyecto, y yo hace rato que como que les doy vuelta a ese triángulo y yo hablo de función, tecnología, forma. Porque el orden de esos factores en que se los nombra van develando de las preocupaciones que hay no es que estoy generalizando, no es todo el mundo, no todo el mundo tiene ese enfoque, pero los diseños tienen forma, después la función y después, bueno, que lo resuelva alguien o que después aparecen esas consecuencias. Hay una cuestión conceptual que también la arquitectura está atravesada por eso. Obviamente que diseño industrial y arquitectura, digamos, los límites son muy difusos hoy, o no sé si siempre, pero siempre se habla también de la arquitectura de autor, de la arquitectura puesta al servicio muchas veces de un nombre y a veces olvidando la cuestión inicial de la disciplina como un servicio para la persona. Y parece mentira, pero como que se invierte ese orden, y creo que de eso nos está hablando Fernando, de invertir esos órdenes y poner el acento, como volver a los fundamentos iniciales y priorizar de esa forma el inicio, sobre todo en el aprendizaje de los chicos. Casualmente eso estaba por decir, más de algún oyente que tenemos estará comprendiendo o agregando algo a la comprensión de por qué estamos en la misma casa, ¿no? Cuando Fernando habla del diseño industrial, se puede hacer un paralelismo muy, de hecho, la trilogía, etcétera, a la arquitectura. Volvamos al retomar el hilo del proyecto, este proyecto de juegos infantiles inclusivos, que es parte de una propuesta académica, pero además tiene otras aristas, ¿verdad? Sí, en realidad la cátedra hace tiempo que desde lo académico trata de abrirse en el mejor sentido de la palabra, de tener por ejemplo personas invitadas, instituciones o representantes de instituciones. Nosotros hemos hecho por ejemplo movilidad urbana sustentable en algún momento, para no hablar bicicletas y triciclos y todas las tipologías, y venía gente de la organización, la ONG, o no sé qué característica tienen, de bici urbanos, siempre personas ligadas a las temáticas que nosotros tenemos, porque también hay una realidad en las disciplinas proyectuales que los diseñadores, creo que los arquitectos, muchas veces necesitamos el asesoramiento y la palabra de las personas que van a hacer uso o que son especialistas en eso. No podemos diseñar un montón de elementos porque no contamos con el conocimiento técnico específico, pero somos unos profesionales muy abiertos, que muy receptivos a esa información para poder después volcar eso al medio. Por ejemplo, la temática esta habla de niñez, lo de juegos. Habla de niñez, hay que entender primero lo que es un niño, porque es diseño centrado en una persona, pero esa persona es un niño. Los estudiantes muchas veces por una cuestión etaria no tienen tanto contacto, no conocen tanto la realidad del niño, salvo el contacto con un sobrino o algún hermano con mucha diferencia de edad, pero no es una persona que esté mirando a la niñez de cerca. Claro. Entonces, que todo eso yo creo que lo que buscamos permanentemente es poner en tensión, ¿sí? Cuando ponemos en tensión de decir, bueno, basta de la búsqueda, o basta de insistir tanto con la búsqueda formal, parémonos de otro lado, ponemos en tensión esas categorías. Cuando decimos vamos a trabajar con niños y no con una persona similar a ustedes de edad, también volvemos a tensionar. Esas tensiones que vos estás marcando implican siempre necesariamente hacer un vínculo con otra organización o con otra realidad o con otra con otra cátedra o con otro saber que es el que accede. Por eso digo, en esto que tiene muchas aristas, es un trabajo que tiene características de interdisciplina,
por todo lo que lo estás diciendo y bueno, y por la gente que ha participado, y también de algún modo nosotros les solemos decir de intersectorialidad, o sea, que nos referimos a que no es específicamente académico, sino que también hay otros saberes que por ahí no son los académicos que están en juego. Sí, tal cual. Bueno, yendo concretamente a eso, nosotros este año hemos hecho un cruce, el cual yo estoy muy contento, que es con la cátedra de taller de diseño cooperativo del titular Patricio Mullins, en el cual, bueno, Lisandro, vos estás ahí, y es una cátedra que nosotros estamos tratando de tomar y nutrirnos de una serie de enfoques y de postura, el diseño colaborativo, ¿no? Que nosotros hacia el fin de año tratamos de implementarlo más internamente en la cátedra de forma experimental, pero que aspiramos a lograrlo de hacer con esta cuestión que vos hablas muy bien de la intersectorialidad. Compartimos algunos talleres que la verdad que fueron muy, muy fructíferos y muy, muy divertidos. Siempre hablamos de que compartimos casa, arquitectura y diseño industrial y no tenemos los suficientes vínculos. Entonces, bueno, un poco esa fue también la propuesta de la que venías hablando, y la verdad que fue muy interesante. Tuvieron además otros vínculos. Sí, tuvimos otro vínculo. Es de destacar que a partir del taller de diseño cooperativo nosotros hacemos el primer vínculo barrial, ¿sí? Porque la escala de barrio, la escala urbanística del diseño industrial como no la podemos manejar. Una escala, nosotros manejamos productos de escala de que le puedas manejar con las manos. Ya cuando salimos productos más grandes se nos empieza a complicar, como el caso de los juegos infantiles, que tiene una escala de microarquitectura, podríamos decir, ¿no? Este producto que terminamos construyendo tenía 2 metros de altura. Es algo que todavía seguimos manejando, pero hasta ahí. Pero digamos que la escala barrial, la escala de la plaza de cercanía, que algunos autores hablan de plaza de cercanía, que es ese espacio verde que uno va y desarrolla alguna actividad, y que está muy ligado a esto que hablaban al principio del juego, la niñez, que se puede desarrollar con múltiples elementos, pero el primer abordaje lo hacemos en el barrio de Alberdi por el contacto y por el trabajo que viene desarrollando la cátedra de diseño cooperativo, ¿no? La primera visita de campo, que también es algo extraño, lamentablemente, en las carreras proyectuales, que es la visita de campo, ¿no? Ir al sitio, ver lo que hace la gente de primera mano, no descargar información de internet, sino que tomar contacto, y ahí naturalmente se da, por ejemplo, el tema de entrevistas informales o lo que fuera, pero el estudiante termina charlando con el vecino, y que lleva el chico, y empiezan a aparecer lo que todos conocemos, una multiplicidad de información, esa información muchas veces mezclada. La gente, por ejemplo, tiene mucha demanda de seguridad, por ejemplo, iluminación, y uno está como desarrollando otras cosas, pero bueno, es como que se empieza a tomar contacto, y este año logramos hacer muchas visitas de campo a diferentes barrios en la zona de Villa Libertador, que en realidad tocamos como 3 barrios, creo que son puntos neurálgicos. Trabajamos primero en Alberdi, después trabajamos en Villa Libertador, en la zona de Villa Libertador, y después el juego se terminó instalando en San Vicente. Y ahí es cuando entiendo también que se empieza a complejizar más el desarrollo, porque si uno va con una forma a priori y quiere insertar algo, y cuando se empieza a complejizar, por ejemplo, donde la charla con un vecino, el punto central es la seguridad, y lejos la forma, digamos, la seguridad que está dada por la luz, por la presencia policial o por lo que fuere, es cuando toma más valor esto de entenderlo de manera integral y no quedarse en una forma que a veces se inserta y los vecinos tienen que adaptarse a ella, y no el objeto adaptarse a las condiciones del medio. Digamos, son 2 formas de abordar completamente distintas, y es muy común, tanto en el diseño industrial y mucho más en la arquitectura, avanzar desde el objeto y esperar que la gente se adapte a él. Supongo que también con el título inclusivo hay varias variables, hay una redundancia, que son importantes. Me imagino que también habrá chicos que no tenían las posibilidades de jugar como algún otro porque tenían algún déficit de movilidad y demás. Me imagino que esas cuestiones habrán tenido en cuenta o se habrán abordado de alguna manera. Sí, bueno, ese es el eje que nosotros abordamos a principio de año. Este es un proceso, o sea, nosotros en el año hacemos todo el proceso de diseño, ¿sí? Desde el planteo del problema a la solución objetual, que se materializa a partir de planos técnicos y todo lo que conocemos. Cuando nosotros abordamos la primera parte, hacemos un abordaje, y hay como todo un trabajo de si se quiere, de construcción, ahora que está de moda el término, que me parece muy interesante, de construcción de ciertas categorías, ¿no? La normalidad.
qué es ser normal. Que eso tiene que ver con una serie de posturas de decir, bueno, la normalidad no existe. En realidad son modelos impuestos a partir de todo lo que conocemos, desde la publicidad, o sea, la publicidad como formadora de modelos absolutamente ficticios. O sea, incluso nosotros este tema de la inclusión, el tema de la vulnerabilidad o sectores o grupos vulnerables, el tema de las minorías como categorías conceptuales son muy interesantes porque nosotros a partir de este tema hemos hablado hasta problemas de género. Porque en realidad esta cuestión de la violencia de género, el tema de violencia, bueno, el tema de diferencias laborales, de sueldo, etcétera, etcétera, uno lo puede ensamblar perfectamente con esto porque empieza a hablar de que cuando uno, vamos a algún caso, uno dice, bueno, dibujen a un usuario, porque en las proyectuales son usuarios, no son personas, son únicamente usan. Sí. Bueno, que hay que deconstruir esa cuestión de que son personas y tienen nombre y apellido y no solamente usan, sino que hacen otras cosas. Toman mate, que no sé si será, por ejemplo, pero hacen esas cosas. Pero como vos decís, dibuja a un usuario, te dibujan a un hombre entre 25 y joven. Y con un modelo de, cuando te enseñan a dibujar, con un modelo ideal, ¿no? De altura, qué sé yo, bueno, el modulor en arquitectura, qué sé yo. Son todos tipos altos, o sea, es el héroe griego. Exactamente. Es la figura del héroe griego. Nunca los chicos no saben dibujar un niño. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque nunca lo han dibujado y nunca tuvieron la necesidad, o sea, porque las proporciones del cuerpo de un niño, sabemos que, por ejemplo, se mide en cabezas la altura de un cuerpo humano. Un adulto con la edad de 1,80, estas medidas ideales, son entre 8 y 10 cabezas de acuerdo a las proporciones que se use. Y un niño, o sea, un bebé, la cabeza, el cuerpo es casi el tamaño de la cabeza, hay una proporción total y absolutamente diferente. Son cuerpos totalmente diferentes. Son cuerpos, son características, son comportamientos absolutamente diferentes. Qué valioso, ¿no? Qué valioso. Estamos escuchando a Fernando Rossellini, profesor titular de diseño industrial. Nos está contando este trabajo, ¿no? Qué valioso, qué significativo, toda la complejidad que aborda, todas las reflexiones que surgen cuando, como él nos está contando, se aborda un tema y no un objeto, cuando se trabaja sobre la pregunta, sobre los procesos y cuando se empiezan a establecer estos vínculos, estos trabajos interdisciplinares dentro de las cátedras, pero también con los barrios, con los diferentes usuarios y empiezan a aparecer estas preguntas. Qué valioso, Fer, y por ahí vamos a profundizar un poco también en lo que planteaba recién Juan respecto de lo que es el diseño universal en el bloque siguiente, pero también yo por lo menos tenía acá una reseña de lo que fue el trabajo y veía, por ejemplo, la participación de otras cátedras de diseño industrial, la cátedra 1B, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, la cátedra Ingeniería en Rehabilitación, también de la UNC, de la Facultad de Ciencias Exactas, y esa es la carrera de Ingeniería Biomédica. Bien, la cátedra de Psicomotricidad de las Ciencias Médicas. De Ciencias Médicas, la Escuela de Kinesiología de Kinesio. La Fundación Yo Amo Mi Plaza, tuvimos hace tiempo el gusto de compartir con Pablo un programa también, la Secretaría de Desarrollo de Políticas Comunitarias del Gobierno de la provincia, bueno, múltiples actores, donde digo, qué significativo, qué valioso, lo queríamos compartir porque no pasa siempre que nuestra casa de estudios pasa más de lo que pensamos muchas veces, pero estas experiencias que tienen toda esta serie de reflexiones y estos vínculos y este trabajo vinculado realmente con la sociedad, poniendo nuestra querida universidad al servicio y de cara a los problemas reales, a las necesidades y a los deseos, genera justamente esto que decíamos al principio, esta sensación de algún modo de reconfortamiento, por decirlo de algún modo, y de gusto y placer ver que la casa de estudio se pone en esto, se aboca a estos temas. Algo más que podamos aportar respecto de la experiencia, alguna cosa así, porque teníamos que el juego se diseñó y que también se visitaron los diferentes barrios y también se construyó, ¿no? Sí, se terminó, por suerte pudimos terminar construyéndolo, instalándolo, que era como el deseo que teníamos, que primero fue como un deseo, primero fue como una idea loca, media que no fue del todo bien recibida cuando la transmití, pero que después se fue generando el entusiasmo porque
se va haciendo profesión, ¿no? Se va pudiendo construir y se va logrando esto que muchas veces es muy difícil en la academia de poder llegar al objeto construido, ¿no? ¿Y cómo se financió la obra? Tiene la particularidad, todo el último proceso que fue en el último trabajo práctico, que fue súper intenso de 5 semanas, fue de manera colaborativa, cooperativa entre los integrantes de la cátedra. Eran 83 estudiantes y somos 4 docentes más los adscriptos, alrededor de 90 personas. Sí. Todos los esfuerzos se trató de que fueran compartidos, desde los esfuerzos de diseño, resolución, elaboración de documentación técnica, la gestión de producción, las visitas a fábrica, las visitas a sitio, los relevamientos, todo lo que hizo falta, que es muchísimo, se hizo de manera colaborativa. Se compartió esa información. Se compartió y los esfuerzos fueron compartidos. Si no, no había forma en 5 semanas de poder desarrollar el proyecto, porque fue mucho trabajo. Dentro de eso está el factor financiero, económico-financiero, de que también fue de manera colaborativa. Cada estudiante aportó una cantidad de dinero equivalente a lo que gasta en una entrega, normalmente en las carreras, en las materias troncales. Aportaron un dinero, ese dinero se hizo un pozo común y de ese pozo se pagó todo lo que fueron las materias primas y las manos de obra, que este producto, como iba en una plaza y está en relación con sectores vulnerables, como por ejemplo por los niños, no lo podíamos construir nosotros porque no somos mano de obra calificada, por ejemplo. Entonces todo lo que fue metalurgia, herrería, soldadura, se hizo en un taller especializado, una metalurgia, y después fue pintado con pintura epoxi, como se hace el proceso industrial de baja producción, pero el proceso industrial como se hace, con la pared de caño que hacía falta, etcétera, etcétera. Y todo eso se solventó con el dinero que pusieron de manera cooperativa, colaborativa todos los... Y allí está el juego en ese espacio público. Todo un proceso donde, esto que decíamos, ¿no? Una reflexión, una gestión también, porque este desafío de construirlo no es tan habitual y muchas veces en las entregas, justamente lo hablábamos, se van muchos recursos y qué mejor que abocarlos a un espacio público. Seguimos en Arquitectos al Aire, en plena entrevista con el diseñador industrial Fernando Rossellini. Qué lujo, ¿no? El programa, habituado a recibir arquitectos. Bueno, por ahí hemos tenido muchísimas entrevistas con muy gente no de la arquitectura, por decirlo de algún modo, pero digo, con diseñadores industriales, lo mismo que por ahí pasa en la casa de estudios, deberíamos tener más, ¿no? Y es un lujo para nosotros. Recién mientras sucedía la música, seguíamos preguntando respecto de este proyecto de juegos infantiles inclusivos y del trabajo que desarrollan ahí en la cátedra y cómo también lo van vinculando con el medio. Salía el tema, Fer, como el tema que soporta todo, que está el gran tema, nos decías por ahí también en el bloque pasado, de esta propuesta, tiene que ver con el diseño universal, ¿no? Al ser el tema de la inclusividad y del acceso universal. Sí, exacto. El tema de... En realidad esto también es interesante, porque lo de trabajar con diseño universal, con la temática de discapacidad, surge de un equipo de extensión. A partir de la idea de generar un equipo de extensión, un proyecto de extensión, nos ligamos con gente de la carrera de Ingeniería Biomédica, que está en la Facultad de Ciencias Exactas, con el ingeniero Diego Beltramone, que ahora le mandamos la felicitación, es el director de la carrera de Ingeniería Biomédica, que es una carrera muy interesante, porque es una carrera que nace entre dos facultades, entre la Facultad de Ciencias Exactas y la Facultad de Medicina. Tanto así que Diego es titular de la cátedra que nombrás recién, Ingeniería en Rehabilitación, y la adjunta es Marcela Rivarola, que es kinesióloga, que ahora ganó el año pasado, es la directora de la Escuela de Kinesiología,
que también la felicito. ¿Cómo ganan en profundidad, digo, los proyectos cuando empiezan a vincularse los diferentes saberes, ¿no? Claro, y a partir de eso nosotros hacemos formación con ellos, hacemos unos cursos de formación, porque la temática de la discapacidad, como decía en algún momento, es toda una categoría que hay que hacer un trabajo conceptual de construcción de un montón de cuestiones que tiene que ver con los modelos. Cuando uno empieza a estudiar el tema de discapacidad, empiezan a aparecer los modelos, diferentes modelos de cómo abordar esas temáticas o cómo la sociedad entiende a la discapacidad o cómo la sociedad entiende la discapacidad. Incluso esto va derivando en cómo se van nombrando las personas, ¿no? O sea, persona discapacitado, minusválido, por ejemplo, es un término que se usa antiguo y descartado por suerte, que significa que tiene menos valor. ¿Sí? Una persona que tiene minusvalía es que tiene, etimológicamente, que tiene menos valor. Que entonces se van trabajando estas categorías conceptuales y aparece la palabra discapacitado, que muchas veces provoca cierta reacción y no se la usa, y aparecen ciertos eufemismos que también son criticados y que no deben usarse, por ejemplo, personas con capacidades especiales. Ellos mismos dicen que especiales son las pizzas y no son... O sea, claro, es común, pero es como un eufemismo para no enfrentarse, no poder, no nombrar al otro, no hacerse cargo. ¿Cómo aplicaron este cruce, ¿no?, tan interesante con gente específica en el tema? ¿Cómo lo aplicaron ustedes a la hora de el desarrollo de este juego infantil implementado ya, que ya lo puede visitar cualquier vecino que esté por ahí por la zona? ¿Cómo, de algún modo, cómo se hace esa traducción entre las necesidades puntuales en relación a el acceso universal a un juego? Digo, ¿cómo lo usamos como herramienta para el proyecto puntualmente? ¿Cómo repercute? Bien, esto en realidad de eso subyace, es la base del proyecto. Nosotros la primera parte lo hemos torturado con estas cosas a los chicos y las chicas, o sea, le hemos dicho, o sea, esta cuestión de cómo referirse a la persona, hay un modelo que es el modelo social o biopsicosocial, que habla de persona en situación de discapacidad, que para mí es muy interesante conceptualmente, porque no es que la persona tenga una discapacidad, sino que se la pone en esa situación. ¿Quién la pone en esa situación? La sociedad, y dentro de la sociedad los proyectistas. Si alguien no puede subirse a un colectivo, el problema no es de la persona. El problema es el diseño del colectivo, el diseño de la parada, el diseño de la acera, el diseño de un montón de cosas. Como Córdoba es un gran catálogo de desajustes, la inexistencia de vados, que son lo que la gente llama rampas en las esquinas, que es el rebaje, impide que cualquier elemento con ruedas se desplace con comodidad o que tenga la posibilidad de desplazarse. Uno siempre piensa en la persona en silla de ruedas o la persona en situación de discapacidad motriz, pero cochecito de bebé, que fue una temática que abordamos 2 años antes que esta, el niños, cochecito personas mayores, etc. Niños muy pequeños que andan con la bicicleta, no pueden bajarse a la calle, todo lo que tenga necesidad de ruedas para desplazarse, tiene que ver con la accesibilidad, que eso es un concepto muy propio de la arquitectura, esta cuestión de la accesibilidad, y que tiene que ver con el diseño universal. El diseño universal lo que plantea es que todos, más allá de la capacidad que tengamos, tenemos derecho a hacer cosas, a participar de una actividad. Si una persona no puede participar en una actividad, hay algo que se lo está impidiendo, y entonces que eso responde a múltiples actores. No podemos echarle la culpa a los arquitectos porque la ciudad sea inaccesible o tenga muy baja accesibilidad. Son parte del sistema y tendrán su cuota de responsabilidad, y tendrán los colegios, las instituciones, la facultad, si la facultad enseña, si los colegios solicitan y piden, pero también la gente tiene que solicitarlo y generar cierta demanda para que desde los lugares donde pueden accionar en eso, que por general son los lugares, las instituciones políticas, el Estado, que intervenga en esa situación. Vos me decías, en este juego, ¿cómo subyace? Aparece las categorías conceptuales de decir esto, de que en realidad este juego tiene una característica muy fuerte. Este juego integra todos los juegos y no se notaría cuál es el juego para una persona con determinadas características. Trata de trabajar con esto, que es lo que dice el diseño universal.
sirve para todos, más allá de sus capacidades, y el diseño universal también se apoya en un modelo que es de la diversidad funcional. Ya no hablamos ni de discapacitado, no capacitado o estas categorías, sino hablamos de personas. Entonces, una persona que no ve, ¿sí?, que tiene un nombre y apellido, va y usa cualquier producto, o sea, puede circular, puede llegar y puede utilizar el juego. Este juego, por ejemplo, tiene varios elementos sonoros. Unos tambores, después tiene unas esferas que generan sonido a partir de que se las gira, y tiene una serie de cuidados con respecto a el tema de las personas con baja visión o con ceguera. Después se va trabajando de esa manera, y el juego tipológicamente, que eso sí es un resultado más de la forma, pero de el mensaje que da el producto no es un producto que segregue, está todo integrado, y no es uno que sectorice, bueno, este sector es para las personas que sí pueden usar este. Es como un producto que está integrado. Por un lado, esta premisa, digo, esta forma constructiva en donde, bueno, está todo integrado, ya empieza a generar esa cuestión universal de no segregación, y también empiezan a aparecer, bueno, justamente formas diferentes de usar el juego, como por ejemplo para alguien que tiene la visión, problemas de visión o que carece de la visión, que puede jugar de diferentes formas. Exactamente. Y bueno, eso es la base que subyace y que se ve reflejado, porque en realidad hay una cuestión. En este proceso de diseño, que siempre hablamos de un proceso, si no se trabaja con las categorías conceptuales, el producto final puede ser de buena calidad en algunas variables, pero va a carecer de este enfoque. Nosotros usamos una hoja de evaluación de proyectos durante la mayoría del año, la mayor parte del tiempo del año, y tenía 7 ejes. Los 3 ejes que decíamos nosotros que eran irrenunciables era que el producto fuera divertido, un juego, fuera seguro y fuera accesible, que son categorías, que son elementos funcionales. Por eso también nosotros insistimos, función, tecnología, forma, y partimos desde ahí. Pero si el objeto ¿Qué le pide usted a un juego en una plaza? Bueno, que sea divertido, por supuesto, que sea seguro y que sea accesible. Esa era la mínima. Eso era un 5. Claro, sí. ese era el 5. Después había otras variables que después repercutieron y se notaron mucho más en la última parte que nos hicimos cargo de construirlo, que una era la variable que le llamamos de diferentes formas, pero el eje económico o de viabilidad, de que el proyecto tenía que ser viable. ¿Sí? Fuera posible, no que tenga un cohete, por ejemplo, que salió disparado. Exactamente, que eso muchas veces es un resultado del juego formal. Cuando uno juega con la forma, por la forma, y empieza a generar que la geometría, lo que uno aprende en la facu, ¿no?, de rototraslación de una generatriz, etcétera, etcétera, puede terminar en formas de una riqueza formal muy, muy interesante, pero a la hora de construirlo... Sí, ahí aparecen, bueno, puntualmente esto de la realidad, pero también, digo, nos pasa en arquitectura muchas veces las cuestiones del contexto, ¿no? Muchas veces consumimos por los medios de comunicación, revistas, o internet, etcétera, cosas que son de otras latitudes, que implican ciertos materiales o ciertos recursos que por ahí no son los que podemos ejecutar aquí en nuestras latitudes, ¿no? Me parece también muy pregnante esto de revisitar, de construir conceptos, y que esa deconstrucción los lleve necesariamente a tener que apoyarse en otras disciplinas, y de esa forma se hace un equipo necesariamente interdisciplinario como una consecuencia, y que de toda esa infraestructura, de un análisis honesto en el cual entiendo que se cuestionan conceptos muy fuertes que seguramente hagan repensar a los alumnos sobre la condición humana. Incluso se acerca a la filosofía, se acerca a un montón de conceptos muy fuertes, y cómo también esto de conceptualizar y repasar o revisitar los lleva a redireccionar recursos. Por ejemplo, en tanto decidir si dedicarle 1.000 pesos a una impresión de unos renders o dedicarlo a un objeto que va a ser usado por la comunidad. Me parece que es súper interesante y que es coherente el resultado que vemos en las imágenes con todo ese trabajo que han hecho previamente. Así que desde acá felicitaciones. Sí. Contanos un poquito de la repercusión que ha tenido.
En realidad, el tema de la repercusión es como que hay como una repercusión interna, ¿no? Dentro del grupo de la cátedra y la gente que nos ha estado apoyando. El resultado vos lo ves cuando los chicos están contentos, cuando los chicos están comprometidos, cuando están felices, ¿no? O sea, eso fue como un resultado, el primer buen resultado, ¿no? Nada peor, viste, que los estudiantes no estén, o sea, o estén a regañadientes, o se les nota el entusiasmo, la cosa construida genera esa alegría natural, viste, la primera repercusión fue ahí. Después, bueno, el día que instalamos se acercaron algunas personas del barrio, por supuesto, incluso las personas que nos había prestado el enchufe para tener luz, porque también fue una gestión en el espacio, porque vas a un espacio que no tenés ni agua ni luz, hubo que hacer pozos, hormigonar, después utilizar taladros. Qué importante, ¿no? Ese actor que prestó ahí el enchufe. Fundamental. Claudio, me acuerdo el nombre, le queremos agradecer mucho, y el vecino de Claudio, que es un mecánico, nos prestó el agua, que a la hora de hormigonar estábamos en el horno, estamos viendo si sacamos agua del río. Está bien, podríamos decir que nada de esto hubiera sido posible sin el aporte. Sin el aporte de esos dos actores, y el gran aporte, ahí sí quiero destacarlo, el aporte de la Secretaría de Desarrollo de Políticas Comunitarias, que posibilitaron que nosotros pudiéramos intervenir en ese lugar, que tiene una filosofía muy parecida a lo que venimos hablando, de que en realidad se construye a partir de revalorizar el espacio público. Ellos trabajan con el concepto de seguridad, pero de seguridad desde el punto de vista de que hay que mejorar la situación donde está insegura la cosa, y no de la otra mirada, ya más desde la mirada más de policial, y si bien trabajan articuladamente. Muchas veces hemos dicho aquí que los espacios públicos seguros son los más ocupados generalmente, porque tienen mayores condiciones y mayor oferta de poder disfrutarlo. Un proyecto que, como decía recién Juan, nos llena de orgullo, en realidad orgullo transitivo por ser, colegas y compañeros de la Casa de Estudios, así que bueno, muchas felicitaciones, imaginamos que la audiencia esté en esa sintonía, así que bueno, alguna cosita más como para agregar, ya estamos cerrando la entrevista aquí con Fernando. No, que en realidad la gran conclusión, o una de las conclusiones, es el tema de que la verdad que da mucha satisfacción el tema de tensionar tantas categorías y tantas cosas. Como un detalle, este sitio es un sitio, digamos, a la vera del río, en un lugar que alguna gente dice, bueno, tenés cuidado si vas ahí. Yo fui 8 veces, terminé yendo porque tenés que ir a conocer el sitio, 8 veces, y no pasó nunca absolutamente. Trabajamos 90 personas ese viernes, y la verdad que también sirve para formarnos todo en esta cuestión de que, bueno, la ciudad por ahí, bueno, obviamente hay problemas de seguridad, pero muchas veces hay como una parafernalia en los medios, etcétera, etcétera. Un fomento a esa idea del miedo. Que nos va llevando a esto, de que abandonemos lugares, pero sin un motivo real, y ese lugar se va degradando. Cuando el momento que no estamos, eso se empieza a degradar. Entonces, bueno, eso creo que fue muy, muy fuerte para mí en lo personal, y espero que para todos los que participamos, ¿no? Una propuesta de diseño industrial crítico, podríamos decir, en relación también a lo que decía Patricio. Gracias por venir, Fer. No, gracias a ustedes. Esperamos pronto tenerte acá. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en Arquitectos al Aire. 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 Seguimos en